La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 13 de febrero-marzo del 2024, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciéndoles por supuesto el tiempo, la compañía que hacen a las transmisiones, por supuesto. Gracias por estar constantemente apoyando al canal, y gracias también por la tolerancia en cuestión de tiempos. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, en donde se brindan tratamientos de recuperación a pacientes con conductas compulsivas, como lo es el alcoholismo y la drogadicción, pacientes que pudieran llegar a tener alguna problemática, ya sea con el alcohol o con el uso de sustancias psicoactivas, drogas. Y bueno, estamos constantemente preparándonos justamente para brindar un servicio de calidad en lo que respecta a las terapias grupales, individuales y familiares, que por cierto se hacen todos los días sábados de 1 a 3 de la tarde, se imparten en las mismas instalaciones de la clínica. Es un gusto para nosotros poder impartir este contenido, por supuesto con la intención de seguir nutriendo, apoyando a generar una conciencia sobre lo que las adicciones son. Desafortunadamente, y desde un punto de vista personal, esto va aumentando, desafortunadamente. Realmente no ha habido un punto en el que haya decrecido, pese a lo que en muchas ocasiones se puede llegar a querer argumentar. La realidad es que la problemática de las adicciones no solo es un aspecto social, en cuestión, digamos, a referencia a los gobiernos. Incluso algo que en algunas ocasiones se comenta es el hecho de atenderlo desde donde se puede hacer algo en lo particular, que es en las familias. Y justamente las transmisiones a lo que pretenden es apoyar esa causa, el dejar de pretender culpabilizar a otros factores y asumir la responsabilidad personal, que en este caso puede ser como padres, hermanos, amigos, etcétera. La realidad es que esto nos compete, me voy a atrever a decirlo así, nos compete a todos, cada quien desde su área. No todos estamos en la misma situación, es decir, los roles que se juegan en la dinámica de adicciones es desde padre, desde hijo, hermano, pareja, incluso desde familiar o amigo. Suelen ser también comunes las posturas, y bueno, la intención, reitero, es responsabilizarnos cada quien desde su área. Entonces, eso por una parte. Por otra, me permito hacer la invitación también a la experiencia, que por cierto hoy, lunes 13, comienzan las inducciones o juntas de preparación para lo que es la experiencia que va a ser el día 22, viernes 22 de marzo. Las juntas de preparación son hoy miércoles 13, comenzaron el lunes 11, es el próximo también lunes 18, miércoles 20 y jueves 21, para salir primeramente Dios el viernes 22 y regresar Dios mediante el domingo 24. Esperando nos puedan acompañar. La invitación está abierta al público en general, quien decida integrarse o incluso pedir información para saber cómo operamos. También no hay ningún problema, quedamos a la orden. Por otra parte, también integrarse al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:40 de la noche en las instalaciones de la Clínica Humanista. Nuevamente, lunes, miércoles y jueves, 8:40. Se está impartiendo por parte del maestro Roberto lo que es el curso del ATAC, la terapia de aceptación y compromiso, y se está complementando con el maestro Alejandro, que es la filosofía cristiana. Bastante interesantes los temas, y pues bueno, siempre hay algo que aprender. Entonces, para quien decida integrarse a las transmisiones, son los días martes con el maestro Alejandro en punto de las 9:30, los miércoles con un servidor, y a las 7:20, y los viernes con el maestro Roberto Gutiérrez como titular de la transmisión,
los días viernes a las 9:30, 9:40 aproximadamente. Entonces, bueno, ahí está la invitación, por supuesto. Acompáñenos, por favor compartan, reaccionen, comenten. Esto puede hacer quizá la diferencia para aquellas personas que en algunas ocasiones también pueden llegar a tener dudas con respecto a lo que es un proceso terapéutico, lo que es trabajar con la parte de las sesiones psicológicas. Y pues bueno, no está por demás, reitero, el integrarse a este tipo de dinámicas. Seguimos trabajando. También está, por supuesto, la invitación a adquirir el material de la clínica, que son los 56 temas aproximadamente, con respecto a lo que son temas como autoestima, codependencia, personalidad adicta, proceso de duelo, etcétera. Son 56 temas. Y también está a la venta el libro de historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso. Si alguien desea también recibir información al respecto, estamos a la orden, por supuesto. Y por otra parte, ya para finalizar, reitero la invitación a los grupos, a la terapia familiar de los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Entonces, esos son los anuncios en general. Vamos a continuar agradeciendo nuevamente el que compartan, reaccionen y comenten. Todas las dudas que puedan surgir en el transcurso de la sesión o transmisión, siéntanse con toda la confianza de poder externarla, y por supuesto desde un punto de vista personal espero poder dar la respuesta a los comentarios que hagan. Y por supuesto también agradezco a quienes se integran y saludan. Es un gusto saber que la comunidad de Radio Humanismo 4 y 5, de Grupos Amari y de Clínica Humanista sigue creciendo. Entonces, bueno, ahí vamos a estar. Bueno, vamos a comenzar el tema. El tema de hoy es proceso de prevención de reincidencias. Bastante necesario también tener información respecto a esta forma de trabajar. Realmente es que las adicciones, algo que sabemos es que para bien o para mal, realmente las situaciones es que no acaban cuando termina un proceso residencial. Sabemos que dentro de los procesos de adicciones se pasa por lo que es, por ejemplo, el uso, el abuso y la dependencia de sustancias, o en general a conductas compulsivas o conductas adictivas. Ya se ha hablado con el maestro Alejandro, fue quien impartió en las transmisiones de Radio Humanismo el tema de personalidad adictiva. Por supuesto es importante retomar un poco de esa información, ya que para poder comprender qué sería la prevención de las reincidencias necesitamos retomar de manera breve, pero sí muy clara, lo que es una conducta, una personalidad adictiva. Que a grandes rasgos podemos definir a la conducta adictiva como ese patrón de comportamiento que implica una conducta repetitiva. Se ha comentado, por ejemplo, que la adicción se caracteriza por tener estos dos componentes, entre otros, lo que sería la compulsión y la obsesión, teniendo en cuenta que la compulsión es el acto repetitivo y la obsesión es cuando o cómo el pensamiento llega de manera recurrente, incluso intrusiva. Me atrevo a decir, por ejemplo, que a diferencia de lo que es tener la ansiedad por el consumo o el craving, a diferencia de la obsesión, yo puedo experienciar ansiedad por consumir en el momento en el que voy, no sé, a la tienda, al Oxxo. Hace algunos días fui a la Ciudad de México, estaba ya en una convivencia familiar, y en el centro de la Ciudad de México, y no es un secreto desafortunadamente, ahí pululan lo que es el consumo de sustancias. Parece incluso de una forma muy ya recreativa, o más bien común u ordinaria. Es el simple hecho de que sentarse en el parque, que es de Bellas Artes, de repente puede llegar a sentarse, y fue el caso en esa ocasión, una persona que estaba consumiendo marihuana. Es muy común, y en ese momento, y como un ejemplo, podría experienciar ansiedad por consumir. Sin embargo, en el momento en el que yo me retiro o la otra persona se retira o incluso continúo yo con mis actividades, la ansiedad por consumo ya no está latente. Esa sería la ansiedad, a diferencia, por ejemplo, de la obsesividad o la obsesión, que es, independientemente incluso a que la otra persona se retire, mi pensamiento se queda anclado al y si pudiera o si hiciera, no creo que pase nada malo, ahorita que se descuide lo voy a hacer. E incluso independientemente de que yo me haya desplazado a otro lugar, mi mente sigue anclada a esa idea de que yo pueda llegar a consumir nuevamente.
Sí es importante tomar en cuenta que la ansiedad es parte del propio proceso de rehabilitación, ya que en algunas ocasiones he escuchado, por ejemplo, que familias se alteran, por decirlo de alguna forma, cuando su familiar les hace la sola mención de que tiene el deseo de consumir. La realidad es que es algo totalmente normal, y un ejemplo que quizás se pone de forma muy básica, sin embargo creo que muy claridosa, es a un diabético puede antojársele el azúcar, tanto como un alcohólico el alcohol o un drogadicto la droga. Forma parte de la misma enfermedad el tener el deseo por querer recurrir a aquella actividad. Parte de lo que vamos a explicar en el transcurso de estas sesiones radica en justamente el para qué o por qué, mejor dicho, el para qué una persona con conducta adictiva, pese al saber los perjuicios que puede generarle tal conducta, sigue teniendo esa recurrencia a hacerlo pese a las consecuencias que le puede generar. Yo estoy convencido, y reitero todo lo que en esta transmisión se menciona, es un punto de vista muy en lo personal. Yo estoy convencido de que la conducta adictiva o la enfermedad de alcoholismo y drogadicción no es un aspecto de estupidez, es decir, la persona sí se da cuenta que si sigue o regresa al consumo, por ejemplo en el caso de una conducta adictiva referente a ingesta, puede llegar a perder bienes materiales, puede llegar a tener consecuencias legales, puede llegar a tener consecuencias físicas, es decir, de enfermedades, etcétera. Y no es que no lo sepa, es incluso que pese a la condición de las consecuencias que se puede generar, la persona tiene esta compulsión por regresar a esas conductas. Hay algo lo que se le conoce como principio de vida, principio de muerte, muy desde el psicoanálisis, que lo que pretende, entre otras cosas, y reitero mi punto de vista, es justamente tomar en cuenta que lo que motiva o la motivación de algunas personas a tener determinadas conductas radica en el placer inmediato o instantáneo que reciben al hacerlo, y o en su defecto la consecuencia que podría ser la evasión de una realidad que puede ser percibida como dolorosa para la persona. Es decir, algunas acompañantes o personas familiares de una persona con conductas adictivas, consumo, podría decir, es que se le hace muy fácil consumir. Yo pondría tela de juicio realmente y preguntándole al paciente si es realmente que es porque es sencillo o quizá porque es lo menos incómodo, doloroso. Llega un punto dentro el caso de pacientes con conductas adictivas en el que, sabiendo que pueden perder, por ejemplo, a la familia, prefieren, palabras y cito de algunos de sus pacientes, prefieren perder la relación con esa familia porque incluso estando en esa relación o con esas relaciones no se logran integrar de forma funcional. Es decir, les puede resultar incómodo, doloroso, incluso disfuncional el hecho de estar conviviendo con la desaprobación, la falta de aceptación, la crítica, etcétera. Por supuesto, y quiero aclarar algo, esto no es una justificación para ninguna conducta compulsiva o adictiva, es más bien contextualizarlo o poner todos los posibles puntos de vista sobre la mesa para intentar comprender de entrada cómo se estructura una conducta adictiva y por qué la persona con conducta adictiva tiende a regresar a aquellos patrones de conducta que le pueden generar perjuicio. Reitero, algunas personas regresan al consumo porque dentro de ello es menos doloroso el experienciar las consecuencias derivadas del consumo, del propio consumo, que lo que implicaría para algunos integrarse a un entorno sin la sustancia. Recordemos, por ejemplo, que algo que se ha mencionado en las anteriores sesiones, transmisiones, es el hecho de tomar como referencia que el consumo llega a ser para algunas personas un analgésico o un ansiolítico. La traducción ha sido demasiado, o más bien ha sido en cierto sentido simple, al decir que a menor niveles de ansiedad o menores niveles de dolor psicológico, menos necesidad de un analgésico o de un ansiolítico. En este caso, el uso de sustancias como referencia, pero tomemos en cuenta que una conducta compulsiva también lo puede ser quien tiene una recurrencia en, por ejemplo, la ingesta de alimentos, los famosos atracones, quien pudiera tener, por ejemplo, una compulsión por la limpieza, quien pudiera tener una compulsión por el juego, incluso por el mismo chisme. Hay personas que están obstinadas, me atrevo a decir, por querer saber todo lo de la vida de las demás personas y atender poco o hacerse poco responsables de lo que sería su propia vida.
Hay personas, por poner o citar otro ejemplo, que a donde quiera que van tienden a tener la costumbre, por decirlo de alguna forma, de donde quiera que llegan a una casa ajena, por ejemplo, llegan a querer limpiar, y ya cuando se les ve ya se encuentran en la cocina limpiando, cocinando, acomodando, trapeando, etcétera. Y aunque pudiese parecer exagerado el ejemplo, estoy convencido de que hay personas que llegan a tener este tipo de conductas. Realmente el problema no radica en el limpiar, no radica en el comer, no radica en la acción como tal, sino en el no darse cuenta, por ejemplo, algo que se le menciona como conciencia de enfermedad, es en las causas, las consecuencias, los efectos y las razones que puede tener una persona por las cuales persiste en esa conducta. Al final del día, hablar de una conducta compulsiva o adictiva no es nada más o no es tan simple como decir que lo que a la persona le está haciendo falta para dejar de consumir, por ejemplo, son huevos, como, perdón por mi francés, muchas veces lo expresan. Son de verdad, particularmente, y reitero desde mi punto de vista personal, preocupantes las familias o familiares, porque a veces no son las familias, son a veces uno u otro miembro de la familia, quien dice es que este cabrón no deja de ver porque le faltan huevos. No necesariamente, puede ser un aspecto bioquímico, que es lo que vamos a ver también, puede ser un aspecto del entorno que tanto favorece a la reincidencia, y ojo, no es porque el entorno genere la reincidencia. Recordemos que las conductas adictivas son aspectos o son situaciones o conductas multifactoriales. El génesis no necesariamente se encuentra en el único hecho de que la persona se juntó con malas amistades, porque eso también es algo que pulula. Cuando las familias o familiares dicen, es que desde que se juntó con fulanito de tal, se desmadró, o desde que llegó con tal pareja, se perdió. No, muy probablemente e incluso para haber elegido a sus amigos, él ya venía madreado. Para haber elegido esa pareja, aún sabiendo a leguas que le podía generar ciertos perjuicios, ya venía madreado. Para, de repente, algo que también comentan, o suele ser común escuchar, es cuando dicen, por ejemplo, que el paciente o la persona es noble, es amable, atento, comprensivo, empático, pero el único problema es que se deja manipular muy fácil por las demás personas. Esa falta de, digamos, de objetividad para discernir entre lo que me conviene y lo que no, se gesta en un entorno de origen, que en la mayoría de las ocasiones, por no decir que en todas, justamente es el hogar. También he escuchado pacientes o familiares que dicen, yo nunca le enseñé a drogarse, a mí jamás me vio llegando borracho, jamás me vio fumando un cigarro, en la casa está prohibidísimo el tabaco, el alcohol, la droga, etcétera, y no sé de dónde lo aprendió. Pasa que la forma en la que otra persona pueda replicar el patrón o conducta adictiva no necesariamente tiene que ser como yo lo pudiera hacer. Por ejemplo, mis padres no beben, no fuman y por supuesto no se drogan. Sin embargo, no significa, y en un ejemplo, que no tengan conductas adictivas, por ejemplo, lo que puede ser al trabajo, lo que puede ser a la depresión, una tendencia depresiva, lo que puede ser a fugarse de sus propias necesidades y atender hacia las demás personas, traducción, codependencia, etcétera, etcétera. Una referencia que comprendía o entendía que compartía el maestro Roberto Gutiérrez, en paz descanse, era justamente cuando él decía que el otro peque de forma diferente no significa que su pecado es menor, ni significa que el mío sea mejor. Todos tenemos tentaciones que pueden ser más fuertes para unos que para otras personas. Hay quien no se droga, no es digámosle, codependiente, pero a como le encanta chingar a otras personas, pretendiendo decirles cómo vivir su vida, pero en lo que respecta a su vida personal, traen hecho un desmadre. Entonces, reitero, no se trata ni se pretende o no pretendo en este ejemplo, o en estas sesiones, justificar ninguna conducta adictiva. Algo que es real es que también no se obtienen los mismos resultados por fumarse un cigarro o una cajetilla de tabaco a lo que sería el consumo de una piedra, una raya de cristal o de cocaína. Son sustancias nocivas, cierto, sin embargo no generan el mismo perjuicio a la persona ni obtienen los mismos resultados por hacer una u otra. Esto no es un argumento para sustentar ninguna conducta, por ejemplo en el caso del tabaco, es meramente para analizar que las consecuencias pueden ser diferentes con respecto a lo que cada quien puede llegar a experimentar. Entonces, dicho esto y retomando que la conducta adictiva es ese patrón de comportamientos que implica
la repetitividad, ya sea hacia una sustancia o hacia una conducta o una actividad, y que como característica esencial es que le privan a la persona de otras responsabilidades. Es decir, una persona puede descuidar tanto a sus hijos como por estar inmerso en el trabajo como por el alcohol. Una persona puede descuidar tanto sus relaciones interpersonales por estar en los videojuegos como por estar en en el videojuegos o juegos de azar. Una persona puede estar tan ausente de sus propias realidades, su propia realidad, por estar en el chisme como por estar en el ejercicio. Las adicciones dirían, lo he escuchado mucho aquí con los compañeros chavos de la clínica, pueden ser varias y variadas. Realmente no, cuando hablamos de una conducta adictiva, hablamos de cuando la persona pierde o se priva de la funcionalidad en otras áreas de su vida. Algo que mencionaba, por ejemplo, el maestro, creo que fue el maestro Alejandro en una de sus transmisiones, era justo que lo que se pretende es un equilibrio. De hecho, sobriedad lo que refiere es a un equilibrio. Fue el maestro Roberto también que en alguna ocasión en el grupo Samadhi hizo referencia a ese equilibrio que se pretende en las distintas áreas de vida, que refiriendo, por ejemplo, lo que es la cruz de la sobriedad, del programa o modelo de los alcohólicos anónimos, de lo que se habla es de la salud, de la familia, de lo que es el área laboral y lo que es la diversión. Porque incluso el que yo me encuentre dentro de un proceso de rehabilitación no significa que no tenga derecho tanto a vivir mi vida en plenitud en la diversión, por ejemplo, como cualquier otra persona. Aquí la parte diferenciadora radicaría en el que yo tome conciencia de que mis procesos o más bien mis actividades de diversión no me vayan a generar un perjuicio mayor. Algo que en algún momento, por supuesto, llegué a hacer, sin embargo, aún a la fecha no me logro explicar, es como aquellas personas que dicen, están teniendo un trabajo de lunes a viernes, por poner un ejemplo. Entonces, nada, lo único que están esperando es el viernes, porque cuando es viernes, el cuerpo lo sabe. Entonces, me estoy ansioso el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Llega el viernes y me doy esa oportunidad de irme a cotorrear con mis amigos o mis amistades del trabajo. Lo cual sería totalmente válido siempre y cuando, y algunos dicen, es que ya me lo gané. No habría ningún problema, y de hecho no lo hay. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, por lo menos en casos de personas con conductas adictivas, pasa que la recompensa termina generando un mayor perjuicio para la persona que el no haberlo hecho. Es decir, una persona alcohólica, por ejemplo, espera toda la semana, se aguanta hasta el viernes, pero no termina el viernes, se avienta sábado, domingo, el domingo termina sin dinero y en el mejor de los casos, termina sin dinero, con conflictos con la pareja, ausentándose con los hijos y tiene ya con todo de culpa tener que reponer todo lo que hizo o se siente con la obligación de tener que reponer todo lo que hizo. Llega el lunes, empieza a reponerse y se repite la semana siguiente y la semana siguiente. Algo que también se observa, algo que yo comento aquí en la clínica, yo no pretendo en absoluto convencer a nadie de que tenga una conducta adictiva. Muy por el contrario, les invito a que hagan una conciencia y autoanálisis sobre lo que pudiera ser sus propios patrones de comportamiento y sus resultados. Hace algunas semanas atrás, una compañera del grupo Samadhi le hacía una pregunta al maestro Alejandro y le preguntaba cómo saber que una persona es alcohólica, que ya está teniendo problemas con su forma de beber. Algo que él mencionaba, el maestro Alejandro, justamente era de un test autodiagnóstico, en donde la persona explora áreas, por ejemplo, como lo puede ser la salud, el trabajo, la parte legal, la parte de relaciones interpersonales, y basándome justo en esta referencia a los pacientes de la clínica, sin pretender convencerlos de absolutamente nada, las respuestas se limitan a sí o no. Y entonces yo pregunto, ¿he tenido problemas legales y ha estado involucrado el consumo? ¿Sí o no? Esa parte de a veces, de vez en cuando, sí, pero esto, ni madres, es sí o es no. Dentro de los problemas legales que podría experimentar una persona, por ejemplo, con relación a las sustancias, me ha detenido la patrulla, me han expulsado de determinados lugares por tener ciertas sustancias, he terminado en galeras, he tenido juicios en donde la razón de peso es que tengo un consumo excesivo, etcétera. Esos son problemas legales a grandes rasgos. La respuesta es sí o es no.
No se contempla si fue una vez, si fueron dos, si fue media vez, no, sí o no. Otra pregunta es, ¿he tenido problemas en mis relaciones, con mis relaciones interpersonales y ha estado involucrado el consumo? ¿Sí o no? Mi pareja me dice que ya le baje, mis padres me dicen que me controle, mis amigos me dicen que ya no esté chingando, cosas por el estilo. Y algo que incluso dentro de esta referencia yo he comentado es, si la familia a veces te dice que, o llega a decirte que dejes tu consumo, incluso por ser la familia y por tener una situación de vínculo y afecto, se puede entender que es normal que les preocupe ciertas conductas. Pero si los amigos del desmadre te dicen que le bajes, probablemente ya estoy excediendo ciertos niveles también. Y una más allá, si dentro de los propios grupos de recuperación me están haciendo referencia, es decir, personas que probablemente ya pasaron por situaciones similares a las que yo estuviera pasando, me dicen que estoy a punto de llegar a esas mismas consecuencias, ya son focos rojos que se van prendiendo con mayor intensidad. Nuevamente, las respuestas no van así a veces o no, de vez en cuando no, sí o no. He tenido problemas, por ejemplo, en el área laboral o académica y ha estado involucrado el consumo. He llegado tarde, me he ausentado, consumo en el trabajo. Hay personas que dentro de lo que es el consumo o las conductas adictivas está mucho la racionalización y la negación. Y entonces algunos dicen, yo sí me drogo o yo sí bebo, pero de todas formas llego a mi trabajo o lo hago en mi trabajo. Y aquí la pregunta no es, bueno, pues eres un empleado, un drogadicto responsable porque te drogas escondidas en el trabajo y de todos modos entregas tu chamba. No, aquí la pregunta sería, ¿el trabajo es un lugar donde es conveniente beber o consumir? La respuesta es sí o es no. Hay quien ya ha hecho, digámoslo así, compadrazgo con sus jefes o dentro del mismo ambiente laboral, es algo permitido, entre comillas. La pregunta es exactamente la misma. ¿El área laboral o el área académica es un área en donde yo podría o es correcto el consumo de sustancias? La respuesta es sí o es no. Con este tipo de preguntas, la persona respondiéndose basado en sus propios resultados, ya no lo que diga la mamá, el papá, el hermano, el primo, el hijo, etcétera, sino lo que son sus propios resultados, contrastándolo, puede hacer la referencia de si tiene o no una situación que puede ser complicada o que ya está siendo un problema con su forma de beber, con su forma del consumo de sustancias, lo que puede ser, por ejemplo, ya estarse metiendo en los problemas de otros. Hay quien dice, yo no tengo problema de adicciones, pero les encanta meterse en relaciones de terceras personas. Y ya perdónalo, y ya dile que lo sientes, y hoy se ven tan bonitos juntos, hacen lo posible por unir a otras relaciones, y cuando se acaba de arreglar esa relación, terminan buscando otra para repetir el mismo proceso. Todo esto que estamos mencionando, que está mencionando, es parte de lo que refleja una conducta adictiva. Por supuesto, hay signos y síntomas que caracterizan este tipo de conductas. Uno de ellos, por ejemplo, es es la pérdida de control. Cuando la persona se dice, me voy a aventar una cerveza nada más, y después de esa cerveza termina por aventarse, ya no digamos una borrachera excesiva, sino el hecho de no cumplir su propia palabra, ya estamos hablando de que la persona podría estar incurriendo en una conducta adictiva. Ojo, porque esto no es para ir diagnosticando ni ir queriendo ver la vida de otras personas, sino para observarlo en un aspecto personal y para aquellas personas que desafortunadamente estén en una situación de vínculo con una persona adictiva, también para que se observe el cómo es que la persona fue ascendiendo también. La pérdida de control básicamente es cuando la persona ya no puede controlar la frecuencia ni la intensidad de su patrón conductivo, de su patrón adictivo. Me voy a fumar un cigarrito y ya sin darme cuenta me fumo uno y ya con ese mismo uno estoy prendiendo el segundo. Y además voy a ver qué están haciendo los demás, y por ver qué están haciendo los demás termino viendo qué están haciendo todo el resto. La conducta adictiva es la falta de control en ese sentido. Otra de las características radica en que la persona ya lo concibe como una necesidad imperiosa. Es decir, cuando hablamos de adicciones, por ejemplo, hablamos de que se genera una dependencia, que ya sea puede ser física y o psicológica. La persona siente una necesidad imperiosa de realizar la conducta adictiva, e incluso a pesar de las consecuencias que puede llegar a tener. Lo mencionamos hace rato. Podría ser, yo sé que me van a
Va a haber un regaño si yo llego, me voy de borrachera, y cuando llegue a la casa me van a regañar, o me van a llamar la atención, o mi pareja va a empezar a decirme cosas, etcétera. Yo ya sé la consecuencia que puedo tener si yo tengo determinada conducta. Pues me vale madre. Nuevamente me disculpo por mi francés, todo esto lo hago desde un comentario personal, me hago responsable de ello. Pierdo, digamos, el sentido a las consecuencias que yo pudiese tener por tal conducta. Incluso en algunas ocasiones pueden llegar a hacerlo como algo negociable. O sea, sí me fui de borrachera, sí andaba en el desmadre, pero valió la pena. Y hay tantos dichos, por ejemplo, uno de ellos y más común que yo he escuchado es el mejor pedir perdón que pedir permiso. Las reglas son para romperse, lo bailado quién me lo quita, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión es que el problema no es que no te quiten lo bailado. El tema o el conflicto radica en que las consecuencias ya están siendo cada vez más graves y estoy presentando un cierto rasgo de indiferencia o incluso de indolencia ante esas consecuencias. Hay quien dice, yo no tengo hijos, no necesitas tenerlos para darte cuenta cuánto te estás madreando a ti mismo. Hay quien dice, pero yo llevo el gasto, pero una parte del gasto que tienes, si bien una la das, la otra la estás gastando o como se quiera referir, en una situación que me está generando perjuicio. Hay un video, ya lo he comentado en alguna transmisión pasada, que yo veía del Chicharito, una entrevista que le hacen en una como conferencia de prensa, en donde le empiezan a tirar hate con respecto a lo que es su carrera y que se fue al streaming y bueno, etcétera, que dejó de ser uno de los jugadores más influyentes o más relevantes justamente porque estaba vertiendo su energía en otras actividades, a lo que él responde que, entre otras cosas, que el conflicto no radicaba en lo que hacía, sino en la conciencia que había detrás. Y pone un ejemplo que dice, no es lo mismo beberte una cerveza a las 3 de la tarde, en una reunión, incluso por ejemplo una comida. Hay quien tiene el gusto por beberse una copa en una comida y solo una copa o solo una cerveza, y hay quien después de esa bebida sigue y pide otra, y lo que era comida termina en peda. Decía, hay una diferencia aquella persona que se toma una cerveza a las 12 de la noche sabiendo que después tiene un compromiso. El problema no es que te vayas en vivo, el problema es que no le estás dando a tu cuerpo el descanso que requiere. El problema no es que te gastes tu dinero, muy probablemente tú te lo generes o tú lo generas, vaya. Sin embargo, el problema radica en que mucho de ese dinero al final del día, los otros proyectos que pudiera tener la persona los deja de lado por no poder ponerse un límite o un alto en lo que respecta a esa conducta. La mayoría de las ocasiones en lo que en lo que termina es en consecuencias cada vez más graves, situaciones de perjuicio para sí mismo, y el alcohólico con su conducta o la conducta adictiva termina siendo como digamos, un balín o una piedra que se cae en un balde de agua. La piedra o la roca que cae en el agua tiene un efecto de rebote y cae la gota, pero es el efecto expansivo el que termina por afectar a las personas aledañas. En este caso, como una referencia y algo obvio y sabido, familia, amigos, trabajos, entorno, salud física, psicológica y espiritual, lo que radica el área laboral, pérdida de trabajos, pérdida de relaciones interpersonales, etcétera. Es importante, y reitero, tener como referencia esta cuestión de lo que son las conductas adictivas, tomando en cuenta, ahorita mencionamos dos, que es la pérdida de control y la necesidad imperiosa que puede llegar a tener una persona. Sin embargo, algo que también se genera es la tolerancia. Cada vez tiene mayor tolerancia a lo que es el consumo. Cuando la persona tiende comienza con una, termina siendo cada vez más la resistencia y tolerancia que tiene llega un momento o un punto en donde se da el efecto inverso. Es decir, la tolerancia que puede generar una persona con respecto a, por ejemplo, el alcohol, puede ser de llegar a tolerar hasta, no sé, un cartón, 2 pomos, etcétera. Sin embargo, llega un punto en donde la resistencia, como por ponerlo de analogía, la resistencia del cuerpo se quema, y lo que antes toleraba, que era, por ejemplo, y regreso, un pomo o 2 pomos, después terminan siendo 2 cervecitas las que le terminan rompiendo la madre a esa misma persona. Aquel que tenía años mozos o años dorados en donde toleraba grandes cantidades,
gran tiempo, incluso combinaciones en sustancias, termina por ser menos lo que puede tolerar y más grave el efecto adverso, el daño que puede generarle a esa misma persona. La mayoría de los alcohólicos de repente tienden a tener contar estas experiencias de esos años dorados. Decían, yo cerraba cantinas y yo traía no sé qué y bla bla bla, pero llega un punto en donde se echan una y se van a dormir. Incluso en algún momento en esos mismos años dorados, por decirlo de alguna forma, eso es lo único que queda, el recuerdo de lo que en algún momento fueron sus años mozos. Fuera de ello, la mayoría de las ocasiones ya cada vez que intenta la persona regresar a esa conducta, más bien a ese consumo, termina por perder. Algo que yo he mencionado en un aspecto personal, yo lo escuchaba de terceros y siendo honesto conmigo y con ustedes que me acompañan, era de lo que me jactaba. En algún momento yo decía, las veces, lo escuchaba de otros de esta forma, o sea, las veces que yo me puse con el alcohol, las veces que a mí me rompió la madre. Yo, de la mayoría de las ocasiones, cuando llegaba a escuchar esta referencia, lo que me venía a la mente a esas edades o a esa edad era pues a ti por pendejo, a ti porque no puedes, a ti porque no te quieren, y siempre, y en los grupos lo mencionan como la presunción de la juventud. Me creí en algún momento que la edad que llegué a tener, la iba a tener siempre. Por supuesto los años pasaron, las consecuencias se agravaron y todo en cúmulo empezaron a generar más perjuicios. Por supuesto, decían, se tiene la referencia, ya no hablemos de sustancias adictivas, hablemos de las olas desveladas. Hay infinidad de memes en redes sociales en donde yo desvelándome a los 15 y yo desvelándome a los 30. Y las desveladas ya no pesan lo mismo, no se tarda incluso al mismo tiempo en recuperarse, y es normal, dicen y dicen bien, todo por servir se acaba. Vamos a seguir analizando lo que son los síntomas. Recordemos que el tema está siendo prevención de reincidencias, y reitero, es importante comprender esta parte para poder llegar a comprender que los factores de la reincidencia pueden ser los cambios que se generan en cuestión cerebral, en cuestión de neurotransmisores. Los procesos de abstinencia suelen ser muy violentos y por eso es que muchas personas tienden a regresar a ese patrón de consumo, y tomar en cuenta que para evitar la reincidencia se requieren habilidades, herramientas, entre las que destacan el tener la conciencia para identificar cuáles son los factores que a mí me detonan o que detonan en mí para regresar a aquellas conductas. Es importante también el desarrollar estrategias para afrontar de forma saludable las adversidades. Es aquí donde se establece, por ejemplo, los vínculos con una red de apoyo, amigos, terapeuta, amigos no solapadores, no alcahuetes, y familia también, porque a veces la familia también radica ese tipo de familiares que chingate una, no te va a pasar nada. No. Me han marcado familias preguntándome, ¿puede ir mi familiar a unos 15 años? Lo primero que respondo es, yo no doy permisos, yo no soy su papá. Y segundo, háganse responsables. La sugerencia, salidos de un tratamiento residencial como lo es el internamiento, es un modelo ambulatorio en el que se le sugiere al paciente y a la familia, en especial al paciente, que por lo menos un periodo mínimo de 2 años la persona se evite entornos de riesgo, lo que puede ser los mismos lugares, las mismas amistades o relaciones y los mismos entornos de consumo. Dicen, pero nada más va a ser un bautizo. Sí, pero este cabrón lo que le altera son las luces que él ya asocia desde una perspectiva neurológica a las luces que se encontraban en la peda. Pero es que nada más va a ser un bautizo, una salida familiar, una fiesta familiar. Yo estoy convencido de que en las fiestas familiares infantiles hay dos fiestas. La de los niños que son los de festejados y la de los niñotes que se van a la esquina a empedarse. Entonces al final del día no es una cuestión de que yo autorice, yo permita o no, es una cuestión de que tienen que asumirse responsabilidades para poder obtener el resultado deseado. Reitero, no basta con decirle al otro, échale ganas, esto es una cuestión de huevos, etcétera, etcétera. No, en lo absoluto. Esta es una enfermedad y requiere atenderse como tal, con un tratamiento que no garantiza un resultado favorable, sin embargo reduce la posibilidad de reincidencia.
y bueno, esto lo vamos a aterrizar con más detalle porque sí es una parte desde mi punto de vista importante, y el encontrar una red de apoyo también es una buena misión, porque hay incluso quienes pretenden motivar al paciente diciéndole, ya no seas pendejo, échale ganas. No, pues con esa motivación ya me siento mejor. La realidad es que esto es cada vez más, lo decía hace un momento, necesario atender y nombrarlo como es, justamente para evitar este tipo de conductas. Entonces, bueno, ahí está. Gracias a todos los que están integrando la transmisión, les agradezco por el tiempo, la compañía, por supuesto por los comentarios, gracias por compartir, y voy a leer los comentarios agradeciéndoles a todos por el tiempo, por estar, y recordándoles que las transmisiones son los días martes 9:30 con el maestro Alejandro, miércoles con un servidor 7:30, 7 de la tarde, y los días viernes con el maestro Roberto Gutiérrez como titular de la transmisión. Las juntas del Samadhi son los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:40 de la noche, y la experiencia próxima, que es este 22 de febrero. Si alguien decide integrarse, se es bienvenido y agradecemos la confianza, además de la invitación a las terapias familiares, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Nuevamente agradezco la confianza, agradezco la compañía. Y el primer comentario es de mi señora madre, a quien le mando un fuerte abrazo y beso. Dice, hola hijo, gracias por compartir, Dios les bendiga siempre, y a todos en cabina. Muchas gracias madre, te mando un fuerte abrazo y beso, sabes que te amo, y primeramente Dios, nos vemos pronto. Dios nos bendice mamá, te amo. Dice Elizabeth Aguirre, buenas noches, gracias por compartir, bendiciones, hoy y siempre de Pachuca Hidalgo. Buenas tardes, noches, Elizabeth. Bendiciones, un saludo a Pachuca, mamá también anda por esos rumbos. Gracias a todos por la compañía. Raimundo Cortés dice buenas noches Charlie, a todos los presentes saludos. Pues aquí está la Chiquis, agradecemos el saludo, la Chiquis compañera fiel y leal, gracias por los saludos, y un saludo también a toda la familia Ray con todo cariño y respeto, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Nos vemos dentro de 8 primeramente Dios. Dice Jovas DiCaprio, Jovas presente, saludos Jovas, un saludo. Enrique Carrasco dice, buenas tardes, saludos al licenciado Charlie, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias Enrique, gracias por el comentario, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Dice Evervan, lo voy a decir así, espero no decirlo mal. Soy el Pacal, un saludo Pacal. Dice, muy buen tema, saludos desde Yucatán, saludos al Pacalito, y un saludo esperando que te encuentres en excelente estado de salud, cuídate mucho, sabes que se te estima. Saludos Susana Silva Mota, dice, hola Lee Carlos, hola Susana, gracias por el comentario, compañera y madrina del grupo Samadhi, gracias por la compañía. Dice Rufi Sánchez, hola, buenas noches Lee, saludos, gracias a Rufis, y también miembro de un grupo, compañera también de grupo, y pues bueno, gracias por la compañía, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Tuve la oportunidad, el privilegio de ir a compartir a su grupo, excelente recibimiento, gracias por la confianza, también por la invitación, y pues bueno, espero no sea la primera ni última, más bien la última vez. Rachel Flores dice buenas noches Lee Carlos y compañía, gracias por compartir, bendiciones. Gracias a Rachel, a Rachel por la compañía, por la confianza, y tuve el gusto de vernos nuevamente fue el domingo pasado. Gracias de verdad, un gusto siempre verlos, y un saludo al buen Edgar también, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Joana Ruiz dice buenas noches, saludos, buenas noches Joana, gracias por la compañía, esperando vernos pronto, cuídate mucho. Dice Luis Vázquez Mendoza, Charlie, muchos saludos, gracias Luis por el comentario, por la compañía y por la presencia y el comentario. Dice Roloterapias Martínez León, hola Charlie, buenas noches, estuvieron buenas las pedradas, gracias por la retro, que tengas buena noche reparadora, cuídate, te mando un abrazo, un saludo a Rulo, gracias por la compañía, esperando que te encuentres en excelente estado de salud, y nos vemos primeramente Dios pronto. Claudio Alegre dice buenas noches Carlos, excelente tema, gracias Claudio, a ti a toda la familia, Claudio papá, Claudio hijo, que se encuentran en excelente estado de salud, y esperamos vernos pronto primeramente Dios también. Juanita Lozada dice buenas noches Lick Charlie, buenas noches a todos. Buenas noches Juanita, gracias por el comentario y por la compañía también.
El padrino de padrinos PFBFB dice: gracias por el aprendizaje, Lic Carlos, saludos. Gracias, padrino, gracias a usted y un saludo a toda la familia. Excelentes compañeros de grupo. Tengo el gusto de poder decir que le considero un amigo. Gracias por la confianza también, por el acompañamiento y por estar presente. Adriana Pérez dice: buenas noches, muy buenas palabras. Gracias, Adriana, por la compañía también, por el comentario y por tomarse el tiempo para acompañarnos. Dice: mi señor padre, buenas noches, Dios nos bendice. Dios nos bendice, papá, sabes que también te amo, te mando un fuerte abrazo y primeramente Dios, nos vemos pronto también. Te amo mucho, nos vemos pronto, pa. Judith Vargas dice: buenas noches, buenas noches, Lic Carlos, un gusto saludarlo. Buenas noches, Judith, gracias también por la compañía, por el tiempo para comentar y por estar también presente. Dice Agustina Márquez Reyes: buenas noches a todos en cabina, bendiciones de Hidalgo, saludos familia de Johan. Gracias a toda la familia de Johan, un saludo, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Gracias por la compañía. Juanita Lozada dice: también soy de Pachuca, Hidalgo, pero vivo en Guanajuato. Un saludo, Juanita, nuevamente, y pues tanto a Guanajuato como a Pachuca, un saludo. Primeramente Dios, voy a visitar también a mi madre por allá. Y pues un gusto a todos que nos acompañen desde Yucatán, decían hace rato, desde Guanajuato, desde Hidalgo. Hay quienes se conectan desde California. El padrino Héctor, que ahora no lo vi, sin embargo sé que también está presente a las transmisiones y a las repeticiones. Y bueno, pues ahí estamos. Norma Rayón dice: escuché mal porque mencionaste el 22 de febrero y estamos en el mes de marzo. No sé, me equivoqué entonces, me corrijo, ma. La próxima experiencia es este 22 de marzo. Hoy es la segunda junta de preparación. Hoy es miércoles 13. La siguiente es el lunes 18, miércoles 20 y jueves 21, para salir este viernes 22 de marzo a la experiencia del mes de marzo. Entonces, gracias ma por la atención y por ahí corregirme. Gracias a todos nuevamente por la compañía, por la amistad, por el compartimiento, por el compartir la transmisión. Gracias por estar constantes, por el apoyo. Les recuerdo que las transmisiones están en repetición en Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, y quien desea revisarlas, ahí estamos para lo que sea que se requiera. La Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC brinda tratamientos de recuperación a pacientes con conductas compulsivas, esperando no lo requieran. Sin embargo, si es el caso o si conocen a alguien que requiere asistencia en este tipo de intervenciones, agradecemos la confianza por el considerarnos, y estamos constantemente también preparándonos, reitero, para brindar un mejor servicio de calidad, en constante preparación, para seguir estando a la altura de las necesidades que puedan llegar a tener todas las familias y pacientes de la clínica. Agradecemos la confianza. Yo me despido, mi nombre es Carlos Sánchez nuevamente, quedo a sus órdenes en lo que respecta al acompañamiento. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente, bendecida tarde. Dios nos bendice y nos vemos primeramente hoy el viernes para la transmisión con el maestro Roberto. Gracias a todos, que tengan excelente tarde-noche. Hasta la próxima. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.